yo me considero un fanático tapatío. Realmente Guadalajara ha sido para mí uno de los cariños más grandes que he tenido, tanto profesionalmente como espiritualmente hablando, y sobre todo por el hecho de que todos mis hijos también son buenos tapatíos. Estamos en la casa del ingeniero Carlos Petersen, yo soy Diego Petersen, su hijo, y vamos a platicar un poco de la historia que le ha tocado vivir en Guadalajara. Empezamos, si quieres, Inge, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú de Guadalajara? Cuando dices lo primero que te acuerdas de la ciudad, ¿qué es lo que te viene de la ciudad en un primer momento? Pues realmente el primer momento que me viene de recuerdo es la casa de los abanicos, en la cual vivíamos, ya que mi abuelo era el cónsul alemán en aquel tiempo y necesitaba una casa espaciosa donde tuviera la oficina propia del consulado. Había en aquel tiempo bastantes alemanes aquí en Guadalajara y era un consulado que tenía mucha movimiento. ¿Por qué llegaron tantos alemanes a Guadalajara? De repente uno dice, ¿por qué a algún alemán se le habría ocurrido venir a Guadalajara? ¿Qué hacían? ¿Por qué venían para acá? Pues yo, por lo menos, la intención de mi abuelo al venir acá, él se vino soltero, venía con el objeto de invertir en México y según comenta mi papá o comentaba mi papá, la razón era que financiaban aquí a los ingenios y que eran abundantes aquí en Jalisco. Pero, ¿se sabe quién fue el primer alemán que empezó a traer a los demás? ¿Por qué llegaron? Pues el primer alemán del que yo tuve noticia que llegó antes que de mi abuelo fue de la familia Ben, antecesores de Germán Ben, el ingeniero Germán Ben, tanto que mi abuela se vino, también soltera de Alemania, como institutriz de la familia Ben. Y aquí se conocieron mi abuelo y mi abuela y aquí se casaron, cosa que para nosotros fue ventajosa en cierto sentido, puesto que durante la guerra a nosotros nos consideraron mexicanos por nacimiento, por haber sido descendientes de dos extranjeros casados en México. Casados en México y ya residentes los dos en México. Residentes los dos en México. Tú naciste en el 26, dos hermanos mayores, uno menor. ¿Cómo era la vida en la infancia, en la familia, en la casa de los abanicos? ¿A qué escuela iban? ¿Dónde iban? ¿Cómo era la vida, digamos, de la infancia? Nosotros fuimos al colegio alemán, naturalmente. Cuando entro al colegio era en el año de 32, 33, ¿no? Nos conocíamos todos. Yo todavía ahorita casi te puedo decir quiénes vivían desde entonces Lafayette, ahora Chapultepec, hasta Tolsa, porque todos a un tiempo salíamos a jugar en aquella calle Libertad con el Camellón Central, empedrada,
Salíamos a jugar a la calle, todo el grupo, al cual se unían también los que vivían en La Paz y los que vivían en la calle entonces Bosque. Bosque porque ahí terminaba Guadalajara. Ya de ahí para adelante eran puros baldíos, eran terrenos de siembra, y el Sud Pacífico que entraba a Guadalajara. El Pacífico es el ferrocarril. El ferrocarril. ¿Eso dónde y estaba? al fondo estaba el Jardines del Bosque. Sí. O sea que la vía no ha cambiado. Lo Sí. que creció fue la ciudad. A ver, luego, después de la infancia, se va al Instituto de Ciencias en la secundaria. La primaria la termino yo en el ¿En Cervantes, en el año de 40. Mi papá siempre tuvo la idea de regresarse a Alemania. Mi abuela regresa de Alemania en 33, está con nosotros un año y se regresa a Alemania ya con el nazismo en plena efervescencia en Alemania. En 39, la última noticia que tiene mi papá es la muerte de mi abuela y el estallamiento de la guerra. Entonces ya en sana paz Se quedaron acá. quedamos en México, bendito Dios. Después de la persecución religiosa, nace más o menos el PAN justamente en esa misma época, en el 39. Nace en el ¿no? 39. En el 39. Tus hermanos sí aparecen como fundadores, ya tienen edad de participar políticamente, pero ¿por qué deciden participar políticamente? No tenían edad de participar. La mayoría de edad en aquel tiempo eran los 21 años. No, 18. Ahora son 18. Y Germán salió de 18 años de la preparatoria y Alberto de 16 y medio. En ese tiempo, don Manuel Gómez Morín en México funda con los residuos de lo que fue la autonomía universitaria, forma el partido. Don Manuel, según me contó él en su tiempo, él se dio cuenta en la campaña de Vasconcelos que no era a través de figura, se dio cuenta de que a través de una figura no podría crearse una campaña sólida y real. Entonces él se da cuenta de eso, de que un partido sin doctrina y sin principios no puede subsistir. Es decir, no es el seguir a un líder, sino que hay que tener un partido sólido y consistente. Y él recorre la República y aquí se encuentra a don Efraín, que le responde en forma amplísima. Don Efraín empieza a invitar gente a formar parte del partido. El instituto, tú también participaste en él, tiene como fin de educación social la famosa encíclica Rerum Novarum, que es el principio de la participación política del católico. Y pues mis hermanos, picados de ese alacrancito, forman un grupo que se llama Ad Astra. Hasta eso se volaban la barda. ¿Qué significa Ad Astra? Ad Astra, hacia las estrellas. Ah, no, bueno. No, si no andaban... No están pecando bajo. No, y don Efraín es invitado, Germán, mi hermano, era el presidente de Ad Astra en ese momento, es invitado don Efraín a que les platique de Acción Nacional. Les platica de Acción Nacional, la Acción Nacional andaba por los suelos, ¿no? O sea, digo, empezando... Era un movimiento... ¿Y cómo era? Digamos, porque finalmente se había logrado consolidar como esta idea de una sola gran visión nacional después de la Revolución, y el primer partido, hubo movimientos de oposición, como el del Mazán, el de Vasconcelos. El primer partido de Acción Nacional, ¿cómo era la relación, digamos, cómo los veían el resto de las personas? ¿Cómo era el trato? Como el resto,
fue muy difícil porque la mayoría de las personas consideraban aquello una utopía. La pura verdad. Adastra. Sí, hacia las estrellas, ¿verdad? Sí. Pero sí, poco a poco fue consolidando y don Manuel, pues en un plan casi de misionero, recorrió toda la República y fundó pequeñas unidades del partido prácticamente en todos los estados. Habría grupos más radicales de ambas bandas, ¿no? De ambos bandos. Pero era una oposición, ¿qué te diré? Más bien de ideología. Claro que todos venían por un lado, de la guerra cristera, que habían sido ya perseguidos y matados muchos y otros ya dejados en paz, ¿no? Pero el ambiente de la guerra cristera... El ambiente de la guerra cristera siguió muy tenso porque se hicieron y realmente se crearon muchas rivalidades, sobre todo en la zona centro de México, ¿no? Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Guanajuato. Toda esa zona, pues estaba muy resentida realmente con el gobierno, porque fue una represión brutal. No que no hubiera habido brutalidades también por el otro lado, ¿no? Luego, después de la guerra cristera, pues mucha gente adherida a la cristiada se unió al sinarquismo, que se funda más o menos al mismo tiempo que don Manuel funda Acción Nacional. Pero estos dos movimientos que van paralelos. Quedan paralelos, pero no convergían. ¿Cuál era la principal diferencia entre Acción Nacional y el sinarquismo? ¿Por qué no dialogaban, digamos? ¿O cuál era la diferencia? Se dialogó y en un tiempo fue una campaña unida, pero el sinarquismo era más radical en el plano, digamos, confesional. Acción Nacional siempre, y eso lo propuso y está en la doctrina del partido, que era confesional, ¿no? Nunca fue un partido católico. Nunca fue un partido Había católico. Muchos católicos, pero nunca fue un partido católico. Nunca fue partido católico. Y el sinarquismo sí alardeaba de ser un partido católico y sí los párrocos apoyaban en el resto del estado, por lo menos que yo conocía, apoyaban ampliamente al sinarquismo, ¿no? Que tenía su fuerza principal en Guanajuato. ¿Cuál es la primera elección en la que participa Acción Nacional de OSA? ¿A nivel local, para gobernador? A nivel local participa por primera vez las diputaciones. Y fue candidato a diputado el que mi mamá nombraba el Zúñiga y Miranda de la familia, Germán, mi hermano. ¿Y por qué Zúñiga y Miranda? ¿Quién era Zúñiga y Miranda? Zúñiga y Miranda era un candidato permanente a la presidencia de la República. Ya. Hacía el juego, ¿no? Ya, ok. Y por eso era Germán hermano. Como participaba, eran pocos los que aceptaban las diputaciones y las senadurías para gastar tu tiempo, algo de dinero, etcétera. Eran pocos los que se atrevían a aceptar. ¿Y te acuerdas de qué porcentaje obtuvo la primera vez? No, pues un porcentaje mínimo. Yo creo que no llegó ni al 5%. Digo, la gente además no se atrevía a ir a votar. Sí. Porque las casillas eran puros empistolados. Ahí se valía tu voto mientras estabas presente, porque inmediatamente lo rompían. No había credencial de elector ni absolutamente ninguna garantía en las casillas, ¿no? Entonces, la votación era de veras irte a jugar la vida
en un cierto momento. Salíamos ya cuando tenía yo edad para andar en esos trotes, nos mandaban a los pueblos a vigilar las casillas. En uno me acuerdo que llegamos el domingo muy temprano, antes de las 8, porque las casillas se abrían a las 8 de la mañana. Llegamos muy temprano y encontramos el pueblo en paz, tranquilidad total. Fuimos a la presidencia municipal pues, a preguntar qué pasaba, dónde van a estar ubicadas las casillas. Y la sorpresa que nos llevamos es que la votación se había hecho el día anterior. Ah, bueno. Previsores los muchachos. Previsores y todo, que ya había mandado los paquetes a Guadalajara. Estudiaste ingeniería y entran Germán, tu hermano, y tú, que siempre fueron muy, muy cercanos, a trabajar con Díaz Morales. Uh-huh. Y ahí tienen oportunidad de alguna manera de participar en una visión de cómo era en ese momento, cómo era la Guadalajara y cuál fue la visión transformadora que hubo en ese momento. Estamos hablando en el año de 45. 45. Ya los años 40 en pleno. Okay. En el periodo de García Barragán, ¿no? Ya tenían planeado la ampliación del 16 de septiembre, ya tenían planeado la ampliación de Juárez, etcétera, etcétera. Y ahí empieza, digamos, esta idea de transformar Guadalajara. ¿Cómo era el centro antes? ¿Tú te acuerdas? ¿Vivías ese centro previo a...? Por ejemplo, pues la amplitud del 16 de septiembre y el alcalde no existía, ¿no? Era la calle San Francisco y era delgadito. Era San Francisco para un lado de Morelos, para el sur, y para allá era alcalde. Y luego Juárez, pues desde la calzada hasta lo que era el Parque de la Revolución. La penitenciaria Escobedo. Sí, porque para allá, para acá, para el poniente ya estaba la Vallarta. Y lo primero que empieza González Gallo es la apertura de Juárez. Pero la empieza al mismo tiempo. ¿Te gustaba más el centro antes o después? ¿Qué centro te gustaba más? ¿El de las calles angostas o ya con la apertura de las calles? Mira, como gustarme, Juárez, por ejemplo, con la apertura, se hizo una calle muy bonita, la pura verdad. El alcalde tenía sus chistecitos, sus casitas muy bonitas y casotas muy grandotas, muchas iglesias, San José, el Santuario, Catedral, etc. Sí. Catedral no tenía espacio, no veías. Era una calle casi tan angosta como puede ser aquí la nuestra. Uh-huh. Esta ciudad, la ciudad de tu infancia, que es una ciudad, digamos, pues chiquita, de jugar en la calle, ¿no? Esta ciudad ya que empieza con movimiento de automóviles, que tiene que hacerse, ¿todavía la consideras una ciudad que era, digamos, tenía un tamaño de menos de 1 millón de habitantes? Ha de haber sido ¿qué? Cuando yo me recibí, el niño 1 millón fue con Gil Preciado. Sí, fue poco antes de que naciera yo, 64. Poquito antes de que nacieras tú. O sea que realmente 1 millón ya era mucho, pero era soportable, ¿no? Ahora ya con la combinación de la conurbación, pues ya son, ¿qué? Hacíamos cuentas hace rato, millones. Como 4 o 5 millones, no sé, pero ya cuando pasó del millón, ya se volvió... ¿Tú sientes que ahí hay un punto de quiebre en la ciudad? Para mí, de la manera de ser tapatía, sí. ¿Cuál era? La manera de ser tapatía... La manera de ser tapatía era que prácticamente todos nos conocíamos de todos los barrios. Teníamos amigos en Oblatos, teníamos amigos en las colonias, en el sector Hidalgo, en el sector Juárez, en Analco, Peregrina. Se vivía realmente una Guadalajara
muy compartida. ¿Dónde conociste a tu hoy esposa? Había unas reuniones en las noches, los jueves, en el camellón central de Avenida Lafayette, ahora pues Chapultepec. Y ¿Todos los jueves se reunían? a patinar con aquellos patines de ruedas de fierro. ¿De qué era el camellón? ¿Era de concreto? No, el famoso mosaico tapatío, tapatío. El de colores rojo y gris. Que se inventó para patinar, yo creo, porque era lo mejor para patinar. Era lo mejor que había para patinar, y entonces prácticamente se patinaba y se cerraban las calles desde Vallarta. ¿Se cerraba el tránsito vehicular? El vehicular. O sea, ¿era una especie de vía recreativa previa o qué? Tenías que entrar con mucho cuidado y no estorbar, solo acomodarte como en el automóvil en la parte del camellón para dejar patinar desde Bosque hasta Vallarta. Entonces, es una especie de antecedente de la vía recreativa. Pero yo creo que sí, pero en patines. Sí, pero en patines y organizado simplemente por los vecinos, sin que hubiera intervención de la autoridad. Poníamos mecates y todo el mundo respetaba realmente. Y era y ahí conocí yo a tu mamá. Culturalmente habían crecido con diferencias, mi mamá y tú, es decir, ella fuera más liberal, por decirlo de alguna manera. Yo siento que en ese sentido, sí, ella era más liberal. Ella nunca estudió en colegio de monjas, como dicen. ¿Sí? Yo estudié siempre fuera del colegio alemán con maristas y jesuitas, pero la universidad a mí me cambió mucho, y sobre todo el cambio de universidad. ¿Tú entraste primero a la Autónoma? A la Autónoma. Que esa parte es interesante. A ver, ¿Y por qué saliste? Es lo más interesante. Bueno, porque quisimos tumbar a la directiva de la Autónoma, que no se dejó, nos expulsó. ¿Quisimos quiénes? ¿Cuántos eran? Pues era un grupo bastante grande. El grupo se llamó Movimiento Renovador. Y pretendimos que se cambiara la forma de pensar y la forma de manejar la universidad. Tendría ya la forma de derecha, pensar aún más liberal. Sí. Más, para mi manera de ser, Acción Nacional. Okay. O sea, que no fuera confesional. Tuvimos dificultades, nos expulsaron, entonces fue cuando, pues prácticamente, yo creo que poco más de la mitad de la Escuela de Ingeniería de la Autónoma se pasa a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Vivieron muchos años de su vida y toda la familia en Montenegro y Progreso, sí. Que ahí digamos otra etapa de la ciudad, cuando la ciudad empieza a crecer un poco y hacia el sur, ¿no? No había calle, no había agua, el agua la traíamos de Bosque, ajá, por todo Progreso hasta la casa, tu tío Germán y yo. ¿Hicieron ustedes un par de casas ahí? Hicimos el par de casas, no había pavimentos, no había banquetas, no había nada. No, bueno, fue creciendo en una forma bastante rápida Guadalajara en aquel tiempo, hasta llegar, para mí, al niño 1 millón. Se creció mucho hacia el sur, se pusieron las fábricas después de del ferrocarril, lo que es la del Fresno ahora. Que es la del Fresno ahora, se hizo Jardines del Bosque, que también está dividido por el ferrocarril. Chapalita. Chapalita empezó a criarse fuera de Guadalajara. La prueba es que los arcos que hizo don Aurelio Aceves, pues están prácticamente ahora en medio Guadalajara, ¿no? No, bueno, ahora que era la salida o la salida a Guadalajara, a la carretera. Ahora
es parte en los planos del centro histórico. Pues sí, ¿no? pues es parte Puede ser de- absurdo, pero sí. y empezó a crecer. A nosotros nos tocó hacer todavía el fraccionamiento Vallarta Poniente, pues que ya es... ¿Cómo ves el futuro de Guadalajara? Es decir, ya de la Guadalajara que te tocó a ti, luego la del Millón, que dices que es el punto de quiebre, o es la Guadalajara, es una megalópoli de 5 millones. Mira, Guadalajara para mí siempre ha padecido de la carencia de agua. Cuando el ingeniero Matute fue presidente municipal, que primero fue rector y luego fue presidente municipal, él cambió las tuberías que ya tenían no sé cuánto, cambió todas las tuberías del centro y de parte de la colonia y trajo el agua de Chapala. Él fue el primero que empezó. Que antes de eso el agua era la de los Colomos. Era única y exclusivamente la de los Colomos. Y algunos pozos. Bueno, pues profundos, sí. Pero digo, en última instancia era la misma. Claro, el fuente, mismo acuífero. El mismo acuífero. Entonces él fue el que empezó a traer el agua de Chapala. Y yo ahora veo que, pues ya, por ejemplo, yo conocí cuando estuve trabajando con el ingeniero Cárdenas, la planta de bombeo de Chapala eran 8 bombas de 1 metro cúbico por segundo. La que está en San Nicolás. En San Nicolás. Ahora, según me dijeron, trabajan 5 bombas. Está asolvado todo el ducto. Traen nuevamente el agua por los canales de riego. Uh-huh. Se estaba infectando el agua con... entonces, realmente el agua es el principal problema de Guadalajara. Y se están haciendo más y más fraccionamientos fuera ya de los límites de Guadalajara. Va a ser lo que limite el crecimiento de la ciudad. Para mí la escasez de agua. ¿Tú sientes que la ciudad hoy se vive algunas cosas mejor, otras peor? ¿Qué dirías que es mejor y qué es peor de la ciudad de ahora que la que te tocó? Sobre todo, ¿qué te diré? El ambiente, la zona, la parte ambiental de Guadalajara se está perdiendo, el arbolado, se está perdiendo mucho de lo que era la esencia y la amabilidad de Guadalajara. Dicen que eran los árboles, las fuentes y las personas los que hacían Guadalajara. Pues sí, para mí sí. Realmente, y ahora, en otros tiempos, inclusive siendo de partidos contrarios, era más amable la relación gobierno-pueblo. Más cercana, por lo menos. Más cercana. Vale. Pues gracias, dije. Muchas gracias a ustedes. Yo realmente me siento tan feliz ahora de viejo como cuando de joven. La pura verdad.